Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Éxitos, el podcast de María de los Ángeles, Trinidad Gutiérrez o Mari para los amigos. ¿Cómo estáis, amigos? En el día de hoy vamos a hablar de la música, del arte, del poder transformador que tiene, por ejemplo, entre 800.000 temas más que por supuesto tocaremos porque una va evolucionando y va saltando de un lado a otro, pero creo que principalmente vamos a hablar de ese tema, ¿no? Pues vamos con ello. Hablemos de cómo en 2020 la pandemia llegó y yo quería que el mundo parase, no sé si quería que parase a ese nivel, pero a mí me sirvió para aprender cosas la pandemia, como la importancia de la belleza. En plan, para mí era súper importante, necesito cosas bonitas que me rodeen. Pero también aprendimos algo, que la gente salía a cantar a determinada hora como no sé, como símbolo de unión, como algo esperanzador, pero ahora tú escuchas Resistiré y no resistes más esa canción. Es como, por favor, de repente esa canción no era para esa ocasión, pero ya todo te lleva a ese momento de estamos encerrados. Hay gente que lo pasó bien, hay gente que lo pasó medio bien, hay gente que lo pasó fatal. Escuchar Resistiré, pues quieras o no quieras, te va a llevar a 2020. Una canción que realmente no. Yo lo pienso y digo, qué horror. Pero es que lo piensas y la música es una cosa tan potente, es que, no, o sea, es todo un arma. El otro día le puse una canción a mi abuela de su época porque nosotros, gente joven, gente de esta generación, estamos acostumbrados a elegimos qué música queremos escuchar y yo pongo pues lo que me apetece escuchar cada día, en cada momento y ya está. Y a lo mejor es una canción última en tendencia o es una canción del 2010 o es una canción de vete tú a saber cuándo, como si quiero escuchar una sonata de Beethoven. ¿Tiene Beethoven sonatas? Espero que sí. Bueno, sí. Las sonatas de Beethoven, ¿vale? En plan, puedo escuchar la música de la época que yo quiera. Sin embargo, lo pienso y mi abuela solamente pone la tele o la radio, si acaso, y no pone la radio. Conclusión, no escucha su música. Y el otro día me dio por ponerle una canción y de repente yo noté como la cara le cambiaba. Y al final, o sea, evidentemente por todos los recuerdos que eso le traía a ella, fue como, quítame ya esta música, en plan. Pero hubo un momento de ilusión en su cara que yo dije, jolín, es que qué fuerte y algo que yo tengo como súper normalizado, de si me apetece escuchar esto, lo escucho. Ella no, y sin embargo creo que por unos medio minuto, aunque sea, como que puedo viajar a lo que era sus tiempos, ¿no? Y eso me parece precioso, en plan, siento que la música tiene un poder transformador flipante. Y de hecho yo viviré eternamente agradecida a un músico que realmente me enseñó a escuchar. Porque, o sea, a ver, es una cosa como que cuando estudias, o sea, cuando editas, te das cuenta que el sonido es súper importante. O sea, tú no te ves una peli que suene mal. Tú te ves una peli grabada en el cine y en esos tiempos piratas la gente se veía las películas, pues eso, grabadas en el cine y tal, y era como, de repente si tenía pues acento como de por allá, pues tú decías, pues yo no voy a escuchar pinche película esta. ¿De qué, güey? Tú decías, no, o sea, necesito que esté hablado en castellano. O si se oye fatal y estás oyendo a toda la gente, no te la ves. Una película de miedo no da miedo si no tienes sonido, porque es la música lo que te va conduciendo a esa tensión. Tú ves ahí una puerta al final, en lo oscuro, y vas avanzando poco a poco, pero vas con la música. Y es la música lo que te lleva al... No hay nada, ¿sabes? Pero la música te va preparando. Entonces,
¿Pueden los sordos ver una película de miedo y pasar miedo? Tengo mis dudas, tengo mis serias dudas sobre eso, no lo sé, es un interrogante que yo poseo, siempre poseeré. El ciego pues la va escuchando, ¿no? Entonces, pues es como esto, como tú escuchando este podcast sin ver el vídeo. Pues te he llevado yo a la tensión ahí al final del cuarto, ¿va a pasar algo o no va a pasar? No lo sé si lo he hecho, ojalá sí, pero creo que todavía no soy tan talentosa. No te he creado todo un escenario para incitarte o conducirte hacia el miedo. Porque para nada es mi objetivo, ¿no? En estos momentos. Pero era como ponerte un ejemplo de que al final es la música quien te lleva. Y cuando estás editando sonido, tú te das cuenta de que si aparece en el fondo, por ejemplo, las películas de animación. Tú ves una película de animación, la cantidad de detalles que hay por todos lados, en plan, que si estás en la calle no puedes poner solo el diálogo o la música en general, no, tienes que poner el viento, el coche, si de repente pasa un coche, pues tiene que ser como... ¿Sabes? Como que tiene que... Depende, o sea, depende de las distancias, los volúmenes, o sea, hay tantos detalles que cuando estás editando películas o vídeos y cosas de esas, pues tú pues le prestas un poco de atención. Pero yo cuando conocí a este músico me dijo, ¿sabes lo que yo hago? Bueno, yo aquí descubriendo todo lo que me enseño, no pasa nada. Me dijo, yo cuando estoy aquí en casa y cuando tiene tiempo, ¿no? Evidentemente es como cuando estoy relajado, abro la ventana y hasta que no escucho el mar, en plan, no paro. Y es como que se va concentrando va quitando todos los sonidos que va escuchando hasta, porque vive cerca de la playa, entonces es como escuchar el mar, ¿no? Y me pareció precioso, dije, ostras, qué bonito, en plan... Qué manera de analizar todo. Y claro, o sea, esta persona literalmente es música. Entonces, yo el otro día estaba en una cafetería y digo, madre mía, es que qué cantidad de ruidos, de sonidos existen entre el que está con el café, la que llega y se sienta, en la calle que pasa, la música que está pasando, las 8.000 conversaciones, en plan, están pasando tantas cosas a la vez y nosotros vivimos tan acostumbrados al ruido que de hecho creo que la mayoría del tiempo siempre estamos escuchando cosas y a veces yo creo que hay gente a la que le agobia el silencio. Porque eso supone estar contigo misma. O contigo mismo. Pero sí, literalmente hay tanto ruido todo el rato, todo el tiempo, que yo me he comprado los AirPods con cancelación de sonido. Madre mía, mi vida ha cambiado, mi gente. Es muy fuerte, pero es que es real. De repente pasó el tren y apenas lo escuchaba y yo... 1, puede ser súper peligroso. 2... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta paz? Es increíble poder decir, chao, no me interesa, quiero desconectar de todo este ruido y todas estas cosas que pasan. Eso sí, cuando llega un cantante o alguien que está intentando mover su arte, digo, voy a escuchar. Eso sí, el otro día me arrepentí porque es que uno solamente tenía la base y el what's now, no sé qué porras estaba haciendo porque es que no se le oía y yo diciendo, bueno, yo he intentado respetar a este artista o este intento de artista, pero ya está, o sea, too much. Vuelvo a mi música, gracias por participar. Sin embargo, otro día estaba uno que terminé pues bailando una bachata en mitad del tren. Porque me dijo, ¿tú cantas? Y yo, pues claro que canto, lo que pasa es que estoy afónica. Y me dijo, ¿bailas? Y yo, sí. Y así fue como estaba yo. Fue el mismo día que yo me compré los AirPods y estaba probando, en plan, que no oigo nada. Pero evidentemente se me puso a cantar Juan Luis Guerra y aquí pues que otra cosa no. Pero a mí me gusta una buena salsa, un buen ritmo caribeño. Y así fue como bailé una bachata con el señor en mitad del tren. Tan tranquila. Y tan alucinando con la nueva compra que yo me acababa de hacer de puedes ir por Madrid sin escuchar nada. Y es muy fuerte. Y luego también tengo que decir que mi gente, no viváis todo el rato con cascos. O sea, no hay nada tan maravilloso como escuchar los pajaritos de la calle que existen y a veces los ignoramos, pero existen.
Y, y eso, siento que desde no hace tanto, bueno, sí hace tanto, sí, ya hace años de esto, pero como que de unos años atrás hasta ahora aprecio muchísimo todos los sonidos, en plan, creo que cada vez soy más paz, que es decir, persona altamente sensible, que yo siento todo, o sea, la luz la percibo a unos niveles muy altos, los sonidos también, en general todas las cosas, pero tengo que decir que una de mis maneras favoritas de arte es el teatro. Siento que es una cosa tan transformadora. Sé que he dicho lo mismo de la música, pero la música es como algo súper general. En plan, como que la música te lleva 100% a un momento. Los olores te pueden dejar con dudas. ¿Era esto? O sea, y me flipa un olor. O sea, a mí no hay nada que... Yo paso por la calle y alguien huele bien y me giro cual perro sabueso y hago... ¡Qué bien huele! O sea, creo... Y además me parece uno de los mayores piropazos que te pueden decir, en plan, el qué bien hueles. Me parece maravilloso. Pero a veces te genera dudas. Es como, esto me huele familiar, a mí por lo menos me cuesta más conectar olor con recuerdo o con persona. Eso sí, tengo muy claro el olor de huele a feria. O huele a libro, huele a nuevo. El olor de huele a feria es como muy aleatorio, pero de verdad, si lo piensas, sabes cómo huele. Es como ahí el algodón de azúcar, no sé, es un olor. A mí me huele a feria. O por ejemplo, me pasa que hubo una feria que no paraba yo de echarme colonia de melón. Entonces cuando huelo cuando huelo el melón es como feria 2012, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas. Entonces a mí lo de compartir colonia, es verdad que cada persona le huele diferente, pero sí que es algo que me parece súper personal y súper muy... O sea, por un lado es como me encantaría tener mi colonia de siempre, pero luego por otro lado es como si solamente utilizas determinado olor para determinado momento, va a hacer que si tú vuelves a oler algo así, va a ser como este momento pasado, te va a llevar al recuerdo. Igualmente siento que los olores no son tan, o sea, no los conecto tantísimo como sí que puedo conectar música con X momento, pero el teatro creo que es una cosa que se hace muchísimo menos, en plan, porque evidentemente es como, hola, tengo que ir a la obra, sentarme, pero es tan mágico el hecho de que nunca vaya a pasar, o sea, en esas 4 paredes nunca nada va a ser igual, en el sentido de cada obra es única porque el público también es diferente y parece que no, pero sí que influye quien te está escuchando. No puedo entender a la gente que con el sonido, por favor, o sea, abuelo, apague el móvil. Normalmente suele ser gente que es como, señor, usted vivía sin móvil. Lo podrá superar, la verdad, ¿eh? O sea, durante 2 horas puede estar sin su móvil o el móvil desconectado. Ahí lo dejo. Pero eso, el teatro, siento que es un momento porque el músico normalmente cuando canta una canción, pues él es esa persona, pero en el teatro es como, no es esa persona, o sea, como que puedes interpretar todo un personaje y eso, como que yo lo pienso y a mí ha habido obras de teatro que me han cambiado o que siempre recuerdo en plan, esto lo aprendí gracias a esta obra de teatro. Que tú dices, pues igual en una película, vale, sí, pero no, porque al final son gente que están ahí haciendo cosas en el momento y si pasa cualquier cosa como que lo puedes conectar. O sea, yo que soy súper fan de la improvisación en el sentido de nunca tengo nada preparado, de hecho este podcast es completamente improvisado bajo el ningún guión, de solamente tengo el tema, o sea, yo iba a empezar a hablar de la pandemia y la belleza y cuando ya llevaba X minutos hablados digo, uy, no, estoy hablando muchísimo de la música, digo, vamos a hablar de la música porque ¿a quién no le va a gustar este tema? De repente digo, venga, lo vuelvo a grabar y hablo de este tema, que de este tema tengo un montón de cosas que decir y entonces me va a salir mucho más ligero y voy a conectar mejor. Pero realmente yo sé que si yo tengo que coger, ponerme, sentar, hacer todo un guión y todo esto, este podcast que estáis escuchando no habría sucedido jamás. Porque de repente tendría que estudiar
Y si tengo que estudiar, no quiero. O sea, sí quiero estudiar, pero quiero estudiar otras cosas, pero estudiar, o sea, lo pienso y digo, ¿para qué sirve un guión? O tendría que estar leyendo un prompter, ¿se me da mal? Pues no se me da mal. Puedo estar tranquilamente hablando a la cámara, no me siento cohibida, estoy tranquila y demás, pero es que no hay nada como fluir. O sea, todas mis competiciones de gimnasia rítmica, todos los que eran individuales, las que eran en grupo, pues no, porque, pues, bueno... Hay un final cerrado, evidentemente, y luego la gente no todo el mundo es capaz de improvisar muy bien. Que no quiere decir que yo improvise muy bien, pero yo improvisaba mis finales porque era como... Había veces que... Pues, ¿qué le digo? No era una gimnasta de club perfecta y tal, pero, chico, a mí... El ritmo me corre por dentro, por lo tanto, yo cada final era diferente. De repente era como, pues si me da tiempo a marcar derecha-izquierda golpe, pues marco izquierda-derecha golpe, o derecha-izquierda golpe, o lo que haya dicho, o si no, pues de repente subo la mano y bajo el aro, o... No tenía un final cerrado porque no sabía cómo iba a pasar. Y a veces tenía 2 golpes y a veces tenía 1, que eso quiere decir que no era yo la mejor gimnasta, por supuesto, pero a la vez era como, da igual lo que pase, sé que voy a salir de aquí, o sea, voy a resolver, más o menos yo tenía una idea en mi mente y a partir de ahí, pues si salía al final que tenía, perfecto, que no pasa nada, cojo y hago otro. Por lo tanto, esa capacidad de improvisar creo que es un plus y creo que en el teatro... O sea, o tienes eso o mal asunto. Yo he salido a recitar, me acuerdo en el colegio, estábamos haciendo la obra de Antígona y de repente cogieron y empezaron a encender y apagar las luces y yo, Madre Marisol, ¿qué está haciendo? Pero claro, tú estás ahí en la obra, entonces de repente pasa eso, todo el mundo entra y sale. ¿Qué fue lo que dije yo? Los dioses están... Pues eran los dioses que encendían y apagan las luces y ya está. ¿Me sabía el guión a la perfección? No. ¿Sabía salir yo de ahí? Pues sí, como yo podía. Y pa'lante. Pues eso, creo que esas cosas solamente pasan en el teatro. El teatro es una cosa súper maravillosa y que normalmente es como que siento que hay mensajes súper potentes y que no todo el mundo accede al teatro. Lo cual es como, deberíamos ir muchísimo más al teatro. Lo pienso porque luego al final, cuando sales es como una sensación de tan guay, que a lo mejor el ir lo piensas y te da como más pereza, pero cuando sales es como, ¡buah! ¡Qué maravilla! O sea, worthy, siempre merece la pena. E igual con los conciertos, la verdad. En líneas generales, o sea... Antes, cuando era más pequeña, pues apenas iba, ¿no? A conciertos y cosas así. Pero cada vez es como... Creo que me merece muchísimo la pena el ir y eso. Y disfrutar. O sea, es que el arte sea caro o no sea caro, bueno, eso depende. Pero al final, siempre que he hecho cualquier cosa, o sea, al final merece la pena. No sientes como que hayas hecho un gasto, sino que ha sido como una inversión. Yo, por ejemplo, al concierto de Manolo García no iba a ir. Terminé yendo y dije, uff, qué bien, porque de repente, además, Manolo García, ¿no? Un poco así aleatorio. Pues sí. Concierto de Cali el Dandy del otro día, jamás pagaría yo por eso. Pero cuando estaba allí, pues luego vas y te lo pasas bien. Sí, es que lo importante es ir con actitud a la vida. Y al final, pues te lo puedes pasar muy bien. Y ya está, es todo lo que tengo para decir. También os podría decir, no os enamoréis de un músico. Pero también vamos a decir una cosa. Si os enamoráis de un artista y ese artista te dedica a cualquier cosa, no es mucho mérito, ¿eh? O sea, creo que es una cosa súper preciosa lo de ser musa. Pero no hay demasiado mérito en que te expresen algo con su arte. O sea, no sé, a mí me resulta súper sencillo, pues yo qué sé, te hago un vídeo así, te lo puedo hacer súper rápido, súper bien. O sea, de normal no cuesta.
Así que si alguien que no se dedica a ello te hace destina su tiempo de forma artística, es como, ojo, cuidado porque es potente, es que es muy fuerte. Y claro, cuidado con las canciones que compartís, tu canción favorita que siempre sea tuya. O sea, se lo puedes decir a otra gente, pero nunca hagas que tu canción favorita sea tu canción con alguien, por si acaso. Aquí mi consejo, porque te va a llevar a esa persona al 100%. O dedícasela absolutamente a todo el mundo. Y así siempre seguirá siendo tuya. Pero sí. O sea, cuidado. Cuidado con este arma de doble filo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Podéis seguirme en @todoexitospodcast, @artangel, si os ha gustado, dadle 5 estrellitas en Spotify, comentad en YouTube, seguidme, todas esas cosas que se hacen. Y lo más importante, mucha música para todos y bailadla. Bailad, por favor. Si no, mal vamos. Ya está, un besazo. Adiós. Chao.